muy contenta de poder compartir con todas ustedes el tema de resiliencia de acuerdo al modelo de semiología de la vida cotidiana. Para empezar, quisiera que comenzáramos con una pequeña meditación, para lo cual les voy a pedir que donde estén se puedan acomodar bien, poner sus pies bien en el piso, la espalda bien recta. Las manos las podemos poner palma con palma sobre las piernas o bien las podemos poner así palma hacia abajo también sobre las piernas. Y vamos a cerrar los ojos. Vamos a inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhala nuevamente. Exhalar. Y continúa respirando al ritmo natural de tu respiración. Y mientras continúas inhalando y exhalando, quiero que pienses en lo siguiente. ¿Te consideras una persona con gran capacidad de resiliencia? ¿Qué tanta ha sido tu capacidad de resiliencia? No quedar relamiéndote las heridas en el papel de víctima, siendo el héroe o la heroína de la catástrofe, el rey o reina del desastre, sino una persona que ha crecido en humildad, en comprensión, en sencillez, en empatía, en simpatía, en creatividad, en paz interna. Una persona que cada crisis la ha llevado a una nueva epifanía, a una nueva revelación de su propio ser. ¿Cuál ha sido tu actitud fundamental frente a la vida? Percíbete aquí y ahora y experimenta el anhelo de lograr la máxima capacidad de resiliencia frente a tus propias pérdidas, frente a tus propias crisis, frente a tus propios apegos. Percíbete aquí y ahora. Percíbete desde el núcleo de tu confianza ontológica, con esa seguridad de tu propio ser, sustentada en tu propio ser, en tu concepto de la vida y tu autoconcepto primigenio, donde el ser es uno, es bueno, es bello y verdadero. Yo soy, aquí estoy. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhala nuevamente. Retener. Exhalar. Y en perfecta paz y en armonía perfecta, abrimos los ojos y nos reintegramos a esta conferencia en una plena conciencia de sí. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar esta conferencia, que es la otra cara de las situaciones difíciles, creando un horizonte de posibilidades. Primeramente tengo que decir que lo que vamos a comentar a continuación está basado en el modelo educativo independiente Semiología de la Vida Cotidiana, el cual fue desarrollado por el doctor Alfonso Ruiz Soto, que es doctor en letras por la Universidad de Oxford en Inglaterra
Es el presidente fundador del Instituto de Semiología y su programa académico, el Colegio de Consultores y Comunicadores en Semiología de la Vida Cotidiana. Es el presidente fundador del Grupo Altía, presidente fundador de la Asociación Internacional de Semiología de la Vida Cotidiana, y es autor de varios libros, tanto de teoría crítica e historia literaria como de semiología de la vida cotidiana. Ahora bien, ¿qué es la semiología de la vida cotidiana? La semiología de la vida cotidiana es un modelo educativo paralelo a nuestro modelo tradicional de educación. Lo que buscamos es que elevemos la calidad de la conciencia a través del desarrollo de la conciencia de las personas. Buscamos que elevemos la calidad de vida a través del desarrollo de la conciencia de las personas. ¿Cómo lo hacemos esto? Educando. Nosotros tenemos una retícula que está basada en 12 cursos, los cuales tiene 3 cursos básicos, son 5 cursos intermedios y 4 cursos avanzados. En el curso básico, el conocimiento de uno mismo, nosotros lo que comenzamos a ver es cómo conocernos y cómo construir la paz interior desde el conocimiento de la propia persona. En el de huella de abandono, nosotros nos vamos hacia nuestra infancia para ver nuestras carencias, para identificar cuál es esta huella de abandono que estamos viviendo y a partir de esa identificación comenzar a restituirla. En el modelo de heptagrama, que está basado también en el eneagrama, que por ahí a lo mejor conocen o quizá han escuchado, se basa en que nosotros tenemos diferentes tipologías de acuerdo a nuestra genética. Y esta genética o estas glándulas que predominan en cada una de estas tipologías nos da ciertas características, ciertos lados fuertes y ciertos lados débiles, y a partir de ahí aumenta el conocimiento que yo tengo de mi persona y puedo ayudar a mejorar estos lados débiles y a fomentar estos lados fuertes. En los cursos intermedios tenemos lo que es el erotismo y castidad, donde a través del erotismo y de la castidad, 2 vías paralelas, logro un desarrollo de conciencia. Tengo el de vocación de vida, donde a través también de mi conocimiento propio puedo identificar si lo que yo quiero es ser soltero, estar en pareja o estar en familia, o en las diferentes opciones que yo tengo de estas 3 opciones, en cuál es en la que yo me siento realizado. Está la semiología de la felicidad, que me habla mucho también de las etapas de la vida que va viviendo cada uno, de las estaciones, así como la primavera, verano, otoño, invierno, también las estaciones que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida y las características de cada una de ellas. Proyecto de vida, que me habla de cómo un autoconcepto o cómo una persona se puede proyectar en sus diferentes esferas de vida, donde está la esfera de la salud, la esfera de las relaciones, la esfera del trabajo y vocación y la esfera de la familia. Y está la semiología de la muerte, donde nosotros vemos la muerte con un nuevo significado, buscando que nosotros podamos encontrar en todas estas pérdidas ganancias y al final darnos cuenta que no hemos perdido nada porque nosotros somos nosotros solos, o sea, no requerimos a nadie más para ser. Esta plática que les voy a dar está basado en lo que es la semiología de la muerte. Es uno de los temas que está en semiología de la muerte. Y los cursos avanzados, pues bueno, ya nos vamos a temas donde vemos ya la vida desde otro plano. Comenzamos a ver cursos avanzados, que es un modelo cosmológico, y hablamos de la cosmovisión de cada persona en relación a cómo concibe la vida, la muerte y todas las cosas que nos pasan. Pues muy bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar. ¿Qué es ser resiliente? Pues esta es una palabra que obviamente no es nueva. Es una palabra que se empezó a utilizar como tal a partir de los años 80, pero es una palabra que tiene muchísimo tiempo existiendo porque realmente se utilizaba en lo que es la física y la mecánica. Aquí les tengo 2 definiciones, o sea, una de acuerdo a la psicología. Dice, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Aquí algo importante, o sea, hablamos ya de flexibilidad.
La rigidez no nos va a ayudar a ser resilientes. Cuando una persona es completamente rígida y las cosas se tienen que hacer así, las cosas son así y esto tiene que ser así, difícilmente va a ser una persona resiliente. La resiliencia implica que nosotros seamos adaptables, que nosotros seamos flexibles ante lo que nos está sucediendo día a día. Habla de situaciones límite, o sea, no me está hablando de crisis, no me está hablando de grandes sucesos en la vida de alguien, porque cada persona puede encontrar la crisis en diferentes situaciones y esto es muy particular. Para lo que para una persona puede ser una crisis y una situación límite, para otra persona no lo puede ser. Entonces, esto es completamente individual. Por ejemplo, ahorita podríamos estar pensando que de acuerdo a lo que estamos viviendo, quizás es una crisis o es una situación límite para muchas personas. Estamos ante una pandemia, estamos ante una emergencia sanitaria que ha implicado muchísimos cambios y muchísimas pérdidas. Entonces, todo esto, ¿qué me implica de manera personal? Y podemos ver que a muchas personas sí les ha impactado mucho en muchos sentidos, pero otras personas se han podido adaptar de manera rápida y han podido continuar con su vida de una forma diferente, reinventándose. También está otra definición, de acuerdo a lo que era la física o la mecánica, que es la capacidad de un material elástico para absorber y almacenar energía de deformación. Algo así tan simple, o sea, igual ustedes no recuerden, pero existía antes un muñeco que era elástico, que uno podía estirar y así hasta jugaba uno. Si tenía hermanos, sobre todo, porque no era un juguete que nos compraran a las niñas, pero si tenías hermanos, o sea, podías jugar con ellos y era de estirarlo y de repente lo soltabas y volvía a su forma original. De hecho, sabemos que para que, por ejemplo, las estructuras de los edificios no sufran tanto cuando existe o cuando hay un temblor, estas tienen que ser flexibles. Flexibles como un bambú que con su movimiento suave puede eludir a los rayos cuando hay alguna tormenta. A diferencia del roble, que es una estructura o que tiene una estructura muy rígida, pero si le pega un rayo lo puede partir a la mitad. La siguiente. Ahora bien, ¿de qué depende cuál va a ser la actitud que cada persona tenga ante una crisis? O sea, ¿de qué va a depender que yo sea o no resiliente? Cuando yo estoy hablando de actitud, aquí algo súper importante. O sea, no nada más estoy hablando de una posición física, como puede ser cuando tengo una actitud de flojera, o sea, hombros caídos, sino es también una actitud, es una posición psicológica. Mi actitud está determinada por el sistema que yo tengo de pensamientos, creencias y valores. Pensamientos son todas las convicciones reales que yo tengo, todas las convicciones racionales que yo tengo. Yo sé que las cosas son de tal o cual manera porque así lo han dicho o así lo han comprobado, por ejemplo, los científicos. Ahorita, yo sé que la Tierra es redonda porque ya se han hecho investigaciones, porque lo descubrieron en su momento, o sea, entonces yo no puedo pensar que la Tierra es plana, yo ya sé que la Tierra es redonda, es una convicción racional que yo tengo. Está mi sistema de creencias, que mi sistema de creencias me habla de todas las certezas intuitivas que yo tengo. Si se fijan, en la vida nos movemos siempre por creencias. Por ejemplo, ¿por qué asistí yo aquí a esta videoconferencia? Porque creí que iba a haber personas en el quórum. O porque creí en la palabra de Jazz cuando me dijo y me invitaba a una conferencia. ¿Por qué compro cierta cosa o pido cierto alimento en un restaurante? Porque creo que va a estar rico, porque creo que me va a nutrir, porque creo que va a estar rico, que me va a nutrir, etcétera, ¿no? Entonces, porque creo que la relación
calidad, sabor, me va a ser redituable, ¿no? Y tenemos también nuestros sistemas de valores, que son las preferencias afectivas que yo tengo. Estas preferencias afectivas en algo tan simple. Tengo una cita, se me está haciendo tarde y acabo casi de salirme de bañar y traigo el cabello mojado. ¿Qué prefiero o qué valoro más? ¿Llegar temprano, o sea, ser puntual, o valoro llegar peinada? Entonces aquí entra ya en juego mi sistema de valores. De acuerdo a lo que yo valoro más, entonces de acuerdo a este valor yo voy a actuar. Entonces mi actitud está conformada por la interrelación que existe entre este sistema de pensamientos, creencias y valores. También, o sea, esta va a ser la actitud que yo tenga ante un cambio, ante una crisis. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que yo estoy pensando al respecto? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué estoy valorando más? También me tengo que mover, o esta actitud me permite moverme del ámbito del esfuerzo o en el ámbito del entusiasmo. Cuando una persona, o sea, cuando uno es resiliente, no nada más se trata de pasar una crisis y sobrevivir, sino la idea de ser resiliente es que una persona pase esta crisis y además de pasar a través de ella o pasarla, sobrevivirla, tiene que vivir de una mejor manera o tiene que estar mejor que como estaba al inicio, porque si no la persona simplemente se está dedicando a pues sí, a la supervivencia, nada más a sobrevivir y ya. Y puede estar viviendo toda su vida en una actitud de víctima. Por ejemplo, en su libro Viktor Frankl, en el libro de El hombre en busca de sentido, él nos habla de sus vivencias y de cómo vivió el estar en un campo de concentración. Pero él sí efectivamente fue un resiliente, porque aparte de todo lo encontró sentido, y durante el tiempo que estuvo él en el campo de concentración estaba pensando qué era lo que iba a escribir en su obra, porque a partir de ahí fueron los fundamentos de la logoterapia que nos sirvió o que ha servido para los psicólogos después de muchos años. Entonces él en todo ese tiempo le dio sentido a su existencia dentro del campo de concentración y se puso a estudiar a las personas y se puso a preguntarse y a ver y a platicar con ellos, ver qué es lo que le daba sentido a su vida. Entonces esta es una persona resiliente. Pero también puede haber personas que sobrevivieron a un campo de concentración, pero al final no son resilientes. ¿Por qué? Porque siguen amargados, porque siguen enojados, porque tienen un ciclo que no han cerrado y no han superado. A lo mejor cada vez que uno les pregunta o cada vez que hablan del tema, se enojan y piensan que la vida fue muy injusta y se quedan nada más centrados en las pérdidas que tuvieron. Entonces, esa es la cultura del esfuerzo, o sea, cuando la persona simplemente se queda relamiéndose las heridas y sigue siendo una víctima. Y la cultura del entusiasmo, o sea, cuando logras pasar esta crisis y eres una mejor persona con mayores recursos, eres una persona con un plus. Entonces nosotros tenemos que ir viendo cuál es mi actitud ante todas las cosas que me pasan. Aquí viene un aforismo hermoso del doctor Alfonso Ruiz Soto que dice: no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede, lo que determina tu desarrollo de conciencia y tu calidad de vida. Y efectivamente, a todos nos pueden pasar cosas, a todos nos está pasando, en este momento a todos nos está pasando la pandemia, a todos. Casi todos estuvimos en cuarentena, todos tuvimos que quedarnos de mayor o menor medida en nuestras casas, se vieron afectadas nuestras relaciones personales, se vio afectado nuestro espacio en nuestra casa, se vio afectado nuestro cronograma, nuestros horarios, etc. Entonces, a todos nos está pasando, entonces depende de cómo tomes tú estas cosas. Eso te habla del desarrollo de conciencia que tú tengas, y de acuerdo a cómo tú lo estás tomando depende la calidad de tu vida.
Aquí quiero mencionar algo muy importante, que es para que nosotros veamos también en cuestión de la resiliencia y de las crisis. Quiero que observen en las crisis que ustedes han vivido durante su vida. Ahorita, o sea, piensen a lo mejor en algún momento que perdieron a alguien querido, o a lo mejor perdieron un negocio, o perdieron un trabajo, o se vieron en una situación económica difícil. O sea, todas estas crisis me entrañan pérdidas. Y todas las pérdidas yo necesito trabajarlas como duelos. Generalmente nosotros cuando hablamos de un duelo lo vemos como de manera muy específica refiriéndonos a la muerte de un ser querido. Pero un duelo también lo vivimos cuando tenemos pérdidas de cualquier índole. Nosotros podemos tener diferentes tipos de pérdidas. Podemos tener pérdidas del tipo de relaciones interpersonales, que son todos los vínculos afectivos que yo tengo. Puedo tener pérdidas materiales o una relación material, la pérdida de una relación material. Por ejemplo, ahorita que hablaba de perder un negocio, perder un vehículo, perder a lo mejor un objeto muy querido. Todas estas son relaciones materiales, pero también tengo una pérdida en las relaciones íntimas, que es cuando yo pierdo creencias, cuando yo pierdo cosas que son íntimas, por ejemplo, pierdo una parte de mi cuerpo, alguna extremidad. Esas son pérdidas de relación íntima. Por ejemplo, en el temblor del 2017, a lo mejor tembló, vamos a pensar aquí en la Ciudad de México, que fue donde se sintió más feo, y vamos a pensar que realmente a ti no te pasó nada en ese momento, o sea, no perdiste tu casa, no tuviste pérdidas económicas, tu trabajo también se mantuvo, o sea, no sufrió la oficina, por ejemplo, en la que trabajabas ninguna pérdida, no tuviste pérdida de familiares ni de amigos, pero aún así te sientes en crisis. ¿Qué pérdida tuviste ahí? O sea, perdiste a lo mejor tu seguridad. Te sentías muy tranquilo, ya no había habido temblores tan fuertes, estabas tranquilo y de repente sucede esta situación y pierdes tu seguridad. Entonces, esta pérdida de esta seguridad también hay que trabajarla como un duelo, como una pérdida. Las pérdidas o el tamaño de estas pérdidas, ¿de qué van a depender? Van a depender del vínculo de cohesión que yo tenga con esta persona o con esta cosa o con esta idea. Si yo tengo un vínculo de cohesión que es muy grande, entonces a mayor vínculo de cohesión, mayor va a ser mi pérdida y mayor va a ser la profundidad de mi duelo. Cuando yo tengo una resonancia significativa con alguien, es decir, una persona con la que me entiendo, con la que comparto mucho, con la que tengo mucha intimidad compartida, entonces es mayor mi emoción, mayor mi cohesión y mayor mi pérdida. ¿Y de qué va a depender estas pérdidas? De que me peguen o no me peguen tan fuerte a mí. Depende de algo que en semiología de la vida cotidiana llamamos huella de abandono. La huella de abandono que se forma desde que uno es pequeño a través de la recepción o no recepción, en abundancia o en carencia, de lo que llamamos las fuentes de amor incondicional, las 7 fuentes de amor incondicional, perdón. Entonces, dependiendo de esto, o sea, a una mayor huella de abandono, una mayor pérdida, se va a sentir más grande esta pérdida. Para entender esto un poquito mejor, basta recordar cómo se sintió este primer amor que tuvimos, ¿no? Muchas de nosotros. Recuerden, hagan memoria de cuando tuvieron a su primer novio, ese primer amor que, wow, o sea, sientes de verdad a tus
no sé, 16, 17 años, a lo mejor un poco antes, que sientes que es el amor de mi vida y nunca había amado tanto en mi vida, ¿no? Decimos como si ya hubiéramos tenido una vida muy, muy larga. ¿Y qué pasa cuando termina esta relación? O sea, sentimos realmente que nos desgarramos por dentro. O sea, literal se siente como si alguien te arrancara algo de adentro. ¿Qué significa esto? O sea, significa que esta huella de abandono que yo tengo o que yo tenía, la estaba llenando con alguien externo, la estaba llenando con la persona. Pero también yo puedo llenar esta huella de abandono con dinero, con poder, con adicciones, o sea, con todas con estas conductas compulsivas que nosotros podemos tener, yo puedo llenar esta huella de abandono. Entonces, si yo tengo una huella de abandono grande, cuando yo tenga una pérdida de algo, voy a sentir que me pega directo en mí, dentro de mí, y me pega directo en mi autoconcepto. Vamos a pensar también una persona, una mujer, que si le preguntas, oye, ¿a quién amas más en tu vida? A mi hija. ¿Y qué le da sentido a tu vida? Mi hija. ¿Y qué es todo para ti o qué te da felicidad a ti? Mi hija. Entonces, imagínense, muere su hija y se muere ella, siente que ella se muere porque en el autoconcepto de esta persona, ella no se veía como un individuo, sino su autoconcepto es ella con su hija, hipostasiadas, como si estuvieran juntas, o sea, su hija llenando esta huella de abandono. Y efectivamente, cuando esta persona vive esta crisis de la pérdida de su hija, pues va a vivir una situación muy extrema para ella y de momento difícilmente se va a ver resiliente. Va a ser muy difícil que se vea resiliente. Conforme uno va trabajando la huella de abandono y comprende que la única manera de que uno llene esta huella de abandono es a partir del dar, de ponerme en una posición de abundancia donde yo me convierto en fuente de amor incondicional para todos los demás y en vez de estar esperando recibir, yo estoy dando estas fuentes de amor incondicional. Cuando yo puedo entender esto y puedo entender esta paradoja donde el dar es recibir en el mismo momento, entonces yo puedo comenzar a sanar esta huella de abandono. Y cuando yo tengo esta huella de abandono sana, entonces las pérdidas las voy a poder estar viviendo más en paz. ¿Por qué? Porque no me afectan directamente mi autoconcepto. No es como si se estuviera muriendo una parte de mí. O sea, perdí algo, me da tristeza, lo vivo, pero no siento que yo me morí con esto. Por eso en Semiología de la Vida Cotidiana hablamos de ver en las pérdidas la ganancia. Y no quiere decir que cuando uno pierda, por ejemplo, a un hijo, gane algo, o sea, obviamente no. Pero lo que uno gana cuando logra aceptar estas pérdidas es darse cuenta que uno sigue siendo uno, aún sin esta persona. Cuando nosotros logramos sobreponernos a estos apegos, podemos entonces darnos cuenta que podemos seguir viviendo sin esta persona, sin esta casa, sin este negocio, sin este empleo. Podemos seguir viviendo sin esto. Pero conforme yo tengo más apegos, conforme yo estoy trabajando, mientras yo estoy más apegada con las personas o con las cosas porque están llenando esta huella de abandono, mucho más trabajo me va a costar a mí poderme sobreponer y ser resiliente. La siguiente. Ahora, de acuerdo a esto que yo estaba comentando ahorita, ¿cuáles son los factores que influyen en mi propia resiliencia? Aquí en esta imagen podemos ver al yo en el centro y hablando aquí primero de la fuerza primordial que se refiere a la parte de la biología que nos da nuestra madre al momento en que nosotros somos pequeños o desde que estamos en el vientre materno, es esta fuerza primordial que nos da nuestra madre.
tenemos la confianza ontológica, que esta es un factor psicológico que nos lo da nuestra familia o las personas que nos cuidan mientras nosotros crecemos a través de las fuentes o las 7 fuentes del amor incondicional, que es el afecto, el apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento. Si yo soy una persona que de niño recibí todas estas fuentes, entonces es más probable que la huella de abandono que yo tenga sea mucho más pequeña y que yo desde pequeño haya empezado a tener unas actitudes resilientes, que yo desde más pequeño tenga una gran tolerancia a la frustración, tenga una mayor aceptación de las cosas. ¿Por qué? Pues porque todo esto también está sustentado en esta confianza ontológica que me está prodigando mi núcleo familiar. Cuando una persona logra tener esta conjunción de fuerza primordial y confianza ontológica, no nada más lo refleja en ella misma y en su persona, sino obviamente todo esto también se va a reflejar en lo que es la sociedad y en lo que es su familia, o sea, lo que es su familia y después su sociedad. Entonces, no hay que menospreciar cuando uno ha trabajado en su propia huella de abandono y cuando uno logra superarla. ¿Por qué? Porque cuando una persona está entera, ella, cuando no trae ningún hueco, por decirlo de alguna manera, ningún hueco, cuando esa persona está entera, nosotros podemos pensar que esta plenitud del individuo la va a estar proyectando en su familia, en su pareja, con sus hijos, en su trabajo, en el club en el que va, o sea, con sus amigos, la va a estar proyectando en todas sus esferas de vida. Entonces también una persona que está en esta plenitud, que está completa, que se siente entera, que tiene esta confianza, obviamente cuando sufre una pérdida tiene una capacidad, una flexibilidad de responder ante la situación y de salir adelante, de resurgir y de ser mucho mejor que como era antes de la crisis. Aquí muy importante, ¿quién quieres ser tú después de la crisis? Y crisis podemos hablar de todo tipo, o sea, como les comentaba, de todo tipo. Puede ser desde cosas catastróficas como un incendio, donde a lo mejor sufriste tú físicamente o la pérdida de cosas materiales, puede ser un sismo, puede ser la pérdida de la persona que más quieras en el mundo, puede ser la pérdida de una empresa, puede ser la pérdida de tu empleo, puede ser la pérdida de un amigo muy querido, o sea, puede ser, imagínate tú aquí la crisis que tú quieras. O sea, ahorita tomé este tema también hablando de crisis, pues porque estamos todos enfrentando una situación de crisis en el mundo, no nada más en México, sino es en todo el mundo. Y aquí algo súper importante, o sea, que nos debería de dar un poco de tranquilidad. La humanidad de manera general, o sea, la humanidad es una humanidad resiliente. Como humanos, nosotros nos hemos sobrepuesto a guerras, revoluciones, hambrunas, pandemias, epidemias, o sea, a una serie de catástrofes a lo largo de toda nuestra historia. Y aquí seguimos. Por ejemplo, ahorita también pregúntate, ¿México es un país resiliente? ¿Tú qué crees? O sea, yo creo que sí. O sea, México como país nos hemos sobrepuesto a tantas situaciones adversas, a tantas crisis económicas, crisis sociales, violencia, gobiernos, o sea, a tantas situaciones, y aquí seguimos los mexicanos. Entonces, ¿por qué esta situación en este momento tendría que ser diferente? Por ejemplo, nosotros
quizá ahorita no recordamos haber pasado por situaciones, o sea, nadie recuerda, por principio de cuentas, nadie recuerda haber vivido una pandemia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la primera vez en la historia de la humanidad que cuando menos todos estamos conectados y todos sabemos lo que está pasando en todas partes del mundo. Entonces nosotros sabemos cómo están sucediendo las cosas en otros países, estamos viendo cómo están afrontando la crisis, y todo pues nada más en cuanto abro yo mi teléfono y veo las noticias, ¿no? Veo mi celular y abro las noticias y entonces puedo observarlo. Es la primera vez en la historia de la humanidad moderna que estamos viviendo una situación así, o sea, es una historia sin precedentes. Entonces va a depender mucho cómo yo me quiera contar esta historia a mí. ¿Cómo te la quieres contar? ¿Te la quieres contar o la quieres contar ya después como una historia catastrófica y recordarla de una manera terrible y fue algo horrible que vivimos? ¿O te quieres contar de otra manera esta situación? Aquí algo muy bonito que vemos en esta síntesis conceptual de la resiliencia es que la resiliencia es, aquí puedes tú ver que es tu narrativa personal. La vida de cada persona, nosotros somos los editores de nuestra propia vida. Nosotros somos los escritores de nuestra propia vida. Nadie puede decirnos cómo ha sido nuestra vida. Nosotros podemos decir cómo ha sido y nosotros podemos darle la interpretación que queramos a cada uno de los hechos que hayamos vivido. En esta, por ejemplo, hablando de crisis, vamos a ver que tenemos una situación inicial. Esta situación inicial, que está con la letra A, y luego viene un factor de cambio, crisis. Aquí le llamamos factor de cambio porque ya hasta tiene una alusión positiva, ¿no? Algo positivo, es un factor de cambio. También podemos pensar que de acuerdo al tamaño de la crisis, así va a ser el tamaño del crecimiento de la conciencia. Entonces sabemos que la vida tiene una forma muy especial de darnos regalos con envolturas en cajas muy extrañas, ¿no? Estos regalos que vienen envueltos en cajas muy extrañas. Viene esta crisis donde nosotros le vamos a hablar que es como un actante y una función. Imagínense su vida como si fuera una obra de teatro que están ustedes viendo. Está transcurriendo toda la situación, por ejemplo, que están viviendo en este momento. Y cada persona que interviene en su vida es un actante. Es como si fuera un actor que está entrando en escena. Y este actor tiene una cierta función. O bien, este actante también no nada más tiene que ser una persona, puede ser una cosa, como una llanta ponchada. Ahí está la situación. Es un actante, la llanta ponchada, y tiene una función. O bien puede ser una situación, como en este caso, la pandemia. Esta situación que también es un actante y tiene una función. Así de manera muy general, ¿cuál es la función de los actantes? La función de los actantes es cuestionar mi propia conciencia. Es ver hasta dónde está desarrollada mi conciencia. Si mi conciencia estuviera desarrollada de manera más amplia que la situación que estoy viviendo, no sería una crisis. Simplemente ustedes voltean hacia atrás, piensen alguna situación que ya hayan pasado y que en su momento quizá era muy difícil. Entonces cuando nosotros ya pasamos las crisis, entonces pues ya hasta las podemos ver con ternura, ¿no? Ay, ternurita, ¿cómo me ponía yo porque tenía exámenes en la universidad? Y en ese momento esa era una crisis, o sea, un examen en la universidad. Y yo podía de verdad pasarla muy mal pensando en el examen. Ahora ya después de que lo pasé,
y a lo mejor habiéndome enfrentado a muchos más exámenes después o a muchas situaciones similares a un examen, por ejemplo, una entrevista de trabajo, entonces yo ya puedo ver como que no era para tanto, pero en su momento sí era para mucho. Entonces, esta situación estaba al borde de mi conciencia. Imagínense ustedes como si su conciencia fuera una esfera y todo lo que para mí es una crisis o un punto de fricción, llamando como punto de fricción si algo que me conflictúa, algo que me tiene como sí, no, sí hago, no hago, algo que me genera emociones negativas, ese es un punto de fricción. El punto de fricción está afuera de esta esfera que es mi conciencia. Entonces, cuando yo logro expandir mi conciencia, entonces este punto de fricción que antes estaba afuera, ahora se encuentra adentro ya de mi conciencia. También no hay que perder de vista que la conciencia es fluctuante. No siempre tenemos el mismo nivel de conciencia y todos lo hemos vivido. Hay días que, por ejemplo, puedo yo estar como muy zen y todo pasa y me pasan cosas y todo y yo tranquila, no me inmuto, lo tomo tranquilo, lo acepto, fluyo, o sea, y hay días en los que de verdad me pueden pasar quizá las mismas cosas que me habían pasado y ese día no, nada que fluyo y que zen y no, ese día me pongo como energúmeno y me enojo y grito y a lo mejor después la ventaja de cuando uno empieza a expandir la conciencia es que tiene un poder de recuperación más rápido que a lo mejor hace años. Después de que me enojé y dije y todo, o sea, sí es como recapacitar, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces puedo retomar mi camino y entonces ver cómo resuelvo ahora la situación que acabo de generar. Después de esta actante infusión, perdón que está aquí como factor de cambio, crisis, entonces yo paso a una situación inicial modificada que está como A', que es, yo ya pasé esta crisis. Ahorita, por ejemplo, yo ya estoy casi finalizando esta temporada o esta época de confinamiento, esta época en la que no podía salir. Ahorita ya estamos pasando a otra etapa o estamos ya como queriendo empezar con otra etapa donde voy a tener que volver a salir a una nueva normalidad, a una nueva realidad. Entonces, ¿cómo voy a terminar yo después de esta situación inicial? Aquí yo puedo tener dos opciones. O sea, puede estar como un A+ o un A, sí, un A+ o un A con un menos. O sea, yo después de haber haber pasado esta crisis, puedo haber evolucionado o puedo haber involucionado. Como no puedo permanecer es igual a como yo estaba. Es como pensar en una ostra donde esta ostra tiene su punto de fricción, que es una arena que se le mete. Entonces la ostra, para lidiar con este punto de fricción, ¿qué hace? Genera una perla. Entonces depende de nosotros si al final de esta situación quiero yo generar una perla con el punto de fricción que la vida me dio o no. ¿De qué va a depender? Como lo comenté anteriormente, mucho de cómo voy a actuar yo o de cómo voy a ser yo resiliente tiene que ver en cómo está mi huella de abandono. O sea, cómo yo he podido individualizarme y convencerme y aceptarme y saber que yo soy una persona entera sin la necesidad de nada ni de nadie. Conforme yo pueda ir trabajando esto, yo voy a ver cómo cada situación que se me va presentando en la vida va a ser mucho más fácil de resolver. También va a depender mucho que yo pueda y tenga la capacidad de identificar problemas y problemáticas. En la vida no hay más. O tenemos problemas o tenemos problemáticas.
un problema es para resolverse, requiere de mi racional, depende de mi yo racional, de mi potencial racional. Este problema es para resolverse. La problemática es la actitud que yo tengo frente al problema. Y si yo tengo una actitud frente al problema que no me está ayudando a resolverlo, entonces, ¿qué? Tengo que revisar cuáles son mis pensamientos, mis creencias y mis valores en relación a esta situación que está pasando para poderla modificar. Por ejemplo, algo súper simple, una llanta ponchada es un problema. Una situación, por ejemplo, ahorita puede ser, no tengo dinero para pagar la renta de mi negocio. ¿Por qué? Pues porque ya no he abierto, porque no tengo flujo de efectivo, porque no he podido cobrarle a las personas que me estaban debiendo, porque ahorita no he estado trabajando. O sea, un problema es, ya no puedo pagarle a mis empleados, ya no puedo pagar la renta de mi local. Problema. ¿Qué hago? ¿Cómo soluciono este problema? Requiere de toda mi creatividad, requiere de toda mi aceptación, porque cuando yo no acepto y parto de estarme peleando con este principio de realidad, entonces ya estoy metida en un problema adicional, que es el no aceptar cuál es la realidad. Esta es mi situación, este es mi problema, ¿qué hago? Pido un préstamo. Si no es opción el préstamo, a lo mejor le pido prestado a alguien. Negocio con mis empleados para que a lo mejor nos demos un stand-by y ahorita en lo que no puedo recibir sueldo, pues tampoco les pueda yo pagar a ellos. Negocio con la persona que me está rentando, o de plano tengo que desapegarme de mi negocio y optar por cerrarlo porque a lo mejor es lo más viable en este momento. Ese es un problema. Si yo tengo ahora una problemática, es mi actitud sobre este problema. Soy una perdedora, yo no sé cómo le voy a hacer, la situación no tenía por qué haber sido así, pero ¿por qué? Y es que si el gobierno, y es que si los bancos, y es que si la gente, y es que... Y me estoy peleando y peleando con este principio de realidad. Aquí entonces sí tengo yo que empezar a trabajar en mi actitud con este problema, o sea, con mi actitud, con mis pensamientos, mis creencias y mis valores. Imagínense algo súper simple. El día de hoy me siento baja de energía, de verdad estoy muy cansada y me quiero ir a acostar. O sea, me voy a acostar. Es un hecho. Así es la realidad. No tengo energía, me voy a acostar. Pero, pues, mientras estoy acostada, empiezo a pensar, ay, yo no sé por qué me está pasando esto, yo debería de tener energía y ahorita debería de estar en el trabajo y ahorita debería de estar haciendo estas cosas y yo creo que no me debería de dormir. O sea, estoy peleándome con el hecho de no tener energía, cuando el no tener energía es un hecho y así es. Y lo que me está haciendo sufrir es el pensamiento que yo tengo de lo que debería de ser, de lo que debería de estar haciendo, porque estoy emitiendo juicios a la situación que yo estoy viviendo en este momento. Debería de estar haciendo otra cosa, las cosas no deberían de ser así, yo debería de estar haciendo así, yo debería de tener energía. Pues no la tengo. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues simplemente, no tengo energía ahorita, pues descanso y disfruto al descansar. Pues qué padre poderme acostar un rato cuando ahorita no tengo energía. Cuando yo comprendo, las cosas son como son. Cuando no comprendo, las cosas son como son. Ergo, comprenda o no comprenda, las cosas son como son. Muy bien. Por último,
10 caminos para construir la resiliencia. Aquí estos son 10 puntos que los voy a tomar de una manera rapidita. Estos están en base al American Psychiatric Association, que los publicó en septiembre del 2001. Pero aquí los adapté un poco a lo que es la semiología de la vida cotidiana. O sea, ¿qué es esto? O sea, en semiología de la vida cotidiana vemos todo, aprendemos todo lo concerniente para que una persona pueda ser resiliente. No nada más se trata de sacar a la persona del pozo ya que está en el pozo, sino lo que tratamos de hacer es que la persona nunca caiga en el pozo. O si va a caer en el pozo, que ya la persona sea una persona mucho más fuerte y pueda salir mucho más fácil. El primer punto, fomenta tus vínculos, haz redes de resiliencia. En todas tus esferas de vida, hablando del proyecto de vida en semiología de la vida cotidiana, lo comenté muy rápido al inicio, que es la esfera de tu salud, la esfera de la familia, la esfera del trabajo y vocación y la esfera de tu vida social. Fomenta todos los vínculos en todas las esferas, porque todos estos vínculos pueden ser vínculos afectivos. Y el que yo conozca a una persona, esta persona me puede abrir a otros muchos vínculos. O sea, uno nunca puede saber en qué va a influir o qué tanto va a influir tu vida cuando conoces a una persona. Podemos pensar en la persona más querida para nosotros, por ejemplo, tu novio, tu esposo, un amigo, y piensa cómo un día esta persona estaba en tu horizonte de inexistencia, o sea, no existía esta persona, y de repente un día lo conociste y a partir de ahí las cosas fueron diferentes. Entonces hay que fomentar estos vínculos. Evita ver las crisis como problemas insuperables. Aquí nos habla mucho de esta perspectivas, este horizonte de perspectivas, horizonte de posibilidades. A veces yo puedo estar simplemente viendo hacia enfrente y no me doy cuenta de las cosas y me hace falta un poquito de ayuda nada más para poder voltear y darme cuenta que tengo más opciones enfrente de mí. Aceptar que los cambios son parte de la vida, lo que comentábamos hace rato, aceptación. La primero que tengo que hacer para poder transformar algo o para poder transformar una situación es aceptarla. Avanza hacia tus objetivos, trabaja con objetivos realistas. Nosotros lo vemos, haz lo ideal dentro de lo posible. ¿Con qué? Con los recursos que tú tienes, con lo que soy, con lo que sé y con lo que tengo, entonces hago lo que yo quiero. Actuar con decisión contra la adversidad. Buscar oportunidades para conocerse a uno mismo. Pues aquí está la semiología de la vida cotidiana. O sea, no nos han enseñado a conocernos a nosotros mismos, ¿no? En la escuela nosotros siempre estamos estudiando las cosas hacia afuera. Estudiamos matemáticas, sociales, química, mercadotecnia, etcétera, pero nunca nos ayudan a entendernos a nosotros mismos, a saber por qué somos como somos, a saber por qué actuamos como actuamos, a gestionar nuestras emociones, a desarrollar esta inteligencia emocional. Entonces, mantener la perspectiva de las cosas, saber recontextualizar los acontecimientos. Se refiere a la creación y recreación de mi proyecto de vida. Yo todo el tiempo y sobre todo cuando sufro una pérdida de algo o cuando paso una crisis, tengo que reinventar mi vida, tengo que reinventar mi proyecto de vida. O sea, todos mientras hemos estado viviendo esta cuarentena, hemos tenido que estarnos reinventando mi salud, la manera en la que me ejercito, la manera en la que como, la manera en la que me relaciono con mi familia, cómo me relaciono con mis amigos, la manera de ejecutar mi trabajo. O sea, todo esto implica una reinvención constante de mi proyecto de vida. Alimentar una visión positiva de uno mismo. ¿Qué es esto?
mejorar el autoconcepto que tenemos, que es qué concepto tengo yo de mí mismo. Y aquí me voy a algo que les comenté en la meditación, que es el autoconcepto primigenio, ese que tenemos cuando somos bebés, cuando todavía no estamos cubiertos con todos estos condicionamientos. Somos uno, bueno, bello y verdadero. Y todo lo demás son condicionamientos, es nuestro ego y es lo que le llamamos en semiología nuestro imaginario. Entonces, mientras nosotros podamos trabajar en tener un autoconcepto funcional más cercano a este autoconcepto primigenio, mejor vamos a estar. Mantener una visión esperanzada. Lo que te decía, tenemos un horizonte de posibilidades. Y si en algún momento estas posibilidades se nos cierran, entonces sí es importante poder platicar con alguien, poder estar en alguna consultoría. ¿Para qué? Para que me ayuden a ver las cosas de manera diferente y darme cuenta que a lo mejor nada más hace falta girar un poquito mi vista para poder ver que se abre un mundo de posibilidades enfrente de mí. Y por último, cuidarse, que es la esfera de la salud en mi proyecto de vida. Cuidarnos emocionalmente, cuidarnos físicamente, cuidar todos mis vínculos y mis relaciones. Lo que buscamos tener, como se ve aquí, este es el modelo del proyecto de vida con las esferas que ahorita les platicaba, el yo en el centro, las esferas alrededor, es la esfera de la salud, de la familia, de la vida social y del trabajo. Buscamos tener vínculos de cohesión y relaciones afectivas en todas mis esferas. Así, si un foquito de esto se apaga, tengo muchos cientos de foquitos más que me van a poder ayudar en mi resiliencia, en salir adelante. Entonces, conclusión. Comencemos a trabajar en restaurar nuestra propia huella de abandono. Fomentemos nuestros vínculos con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Trabajemos en nuestros problemas, en resolver nuestros problemas y nuestras problemáticas, cambiando nuestra actitud ante las problemáticas, y veremos que con esto nosotros vamos a ir fomentando cada día más ser más resilientes. Y a la larga, las situaciones que ahorita nos pueden parecer muy grandes o muy fuertes o insalvables, vamos a ver que no era más que un pequeño tropiezo para lograr ser yo una mejor versión de mí misma. Pues muchas gracias. Pues estoy abierta si tienen alguna duda, pregunta. Estoy a sus órdenes.